Señor, hoy abrimos tu palabra gloriosa, poderosa, que como veíamos ahora ha guiado a los hombres piadosos a toda verdad, a toda justicia. Cuando nuestra vida se sujeta a tu palabra, Señor, es una vida en victoria, es una vida en bendición. Una vida de obediencia necesariamente es una vida próspera. Una vida en obediencia es una vida que glorifica tu nombre, que agrada tu nombre, que testifica. Por eso tu palabra para nosotros, Señor, es la máxima autoridad y honramos esta hermosa palabra que hoy abrimos en el nombre de Jesús, pidiendo la guianza del Santo Espíritu Santo para que más allá de lo que diga yo como hombre, lo hables tú al corazón de tu iglesia, Señor Jesús, y obres toda justicia, toda verdad, toda tu voluntad en medio de nosotros. Bendícenos en este momento. Amén. 1 Corintios 11, 17 al 34. Se titula, aquí en mi versión Reina Valera, Abusos en la Cena del Señor. Comencemos entonces la lectura, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Devuélvase al versículo 2 del capítulo 11, donde él dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Allí en el tema de las mujeres, de lo que vimos, el atavío de las mujeres, él alabó a los corintios, pero en el tema de la cena del Señor, en lo que va a decir a continuación, dice: pero antes los alabé, pero en esto que les anuncio, que les proclamo, en esto que yo les pido obedezcan, en esto no los alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia de Corinto, a través del apóstol Pablo, había entendido que la iglesia debía congregarse. Lo vemos desde el libro de Hechos, en donde dice la palabra en el capítulo 2 que la iglesia se reunía y que participaban unánimes perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces eso daba a entender que la iglesia se congregaba, se reunía para estudiar la palabra del Señor, que es la doctrina de los apóstoles, se reunía para tener comunión unos con otros. Para eso hacían unos ágapes, unas fiestas o unas reuniones donde había comida. Se reunían para compartir la cena del Señor, el partimiento del pan, y para orar. Pero resulta que esas reuniones, las que tenía específicamente la iglesia de Corinto, no eran de alabar. Él dice lo siguiente en el versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Oigo que hay entre vosotros. Alguien le llevó, parece que es Cloé, recuerdan ustedes, el libro comienza así, que le dijeron que cómo era la iglesia de Corinto, y seguramente le mencionaron esto, y quizás exagerarían de pronto en los comentarios, pero el apóstol tiene que decir, y en parte lo creo. Él dice: me han dicho muchas cosas de ustedes, algunas pueden ser ciertas, otras no, pero esto como que lo creo. El fruto que están dando me da a entender que lo están haciendo mal. Porque hay divisiones en la iglesia. Así comienza incluso el libro. ¿Recuerdan? Uno de los problemas de Corinto era que habían divisiones porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y aquí muy específicamente era a través de la cena del Señor, cuando se reunían a compartirla, cuando se reunía la iglesia a compartir, se evidenciaban las divisiones.
esta iglesia era una iglesia que cada vez que se reunía, parece ser por los comentarios bíblicos que existen, se reunían a compartir alimentos, ¿sí? A la palabra, a la oración, pero comían juntos. Cuando comían, después de comer, existe la tradición judía, en la Pascua, se tomaban 4 copas de vino durante la cena. Pero la tercera copa era la cena, era el momento para celebrar la cena del Señor. Era vino, era licor, porque el texto dice que algunos se embriagaban. Pero después de que comían lo que llevaban, tomaban 2 copas dentro de esa comida, dentro del ágape, pero la tercera copa era el momento para la cena del Señor. Sigamos leyendo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces dice el apóstol, bueno, ustedes se están reuniendo y en medio de sus reuniones yo me estoy dando cuenta que hay divisiones. Agradezco las divisiones, dice el apóstol Pablo, qué bueno que existan las divisiones. Porque de las divisiones se da a conocer quién es quién. Cuando pues os reunís vosotros, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sí, Señor, gracias por las divisiones. Porque cada vez que en la iglesia hay divisiones, se sabe quién es quién. Se sabe quién es aprobado y quién no lo es. Existe en la palabra del Señor en Mateo la parábola del trigo y la cizaña. ¿Algunos lo han leído? Leámosla. Mateo 13:24. Parábola del trigo y la cizaña. Dice Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Resulta que el Imperio Romano tenía como delito que alguien le sembrara cizaña al cultivo de otra persona. ¿Por qué lo hacían? Porque eran enemigos. Cuando alguien le cargaba bronca a otro, una forma de vengarse era sembrarle cizaña al cultivo. Y si el Imperio Romano se daba cuenta que alguien lo estaba haciendo, lo castigaba severamente, era un delito. Por lo que era una práctica común que entre enemigos se sembraran cizaña en sus campos de trigo. Porque resulta que el trigo y la cizaña se parecen mucho. Los que conocen de agronomía, yo estuve mirando y los nombres científicos son que el género no sé qué, que de la no sé qué, Australopithecus, ¿no? Pero al final, después de ese nombre tan largo y de esas descripciones que tienen, se nota la diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando se siembran y empiezan a crecer, ambos son verdes y tienen una forma idéntica. Es muy difícil saber cuál es trigo y cuál es cizaña. Y solamente al final del proceso, cuando el trigo se pone dorado, es que usted sabe que es trigo, porque la cizaña no adquiere ese color, es más verdosa. Entonces es el momento para quitar el trigo, apartar el trigo y apartar la cizaña. Pero una forma de restarle fuerza al cultivo era sembrarle cizaña, porque los nutrientes no se iban todos para el trigo, sino que también alimentaba la maleza. Usted sabe lo que son las malezas, cómo afectan los cultivos. Por eso habla, y es real, que hay enemigos, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, eso así pasaba, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Incluso nosotros también decimos a la gente cizañera, cizañosa, ¿no? Ay, usted tan cizañoso.
viene a sembrar cizaña. De ahí viene ese concepto. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí fue cuando ya dio fruto, cuando el trigo dio fruto, fue que dijeron, ¡ay! Aquí todo el tiempo tuvimos cizaña y no nos dimos cuenta. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola tiene 3 interpretaciones. Una, que el Señor en el mundo tiene su iglesia, y los que no son iglesia son cizaña. La iglesia del Señor es el trigo sobre la tierra, y los hombres perversos, malos, que no han caminado con Jesús, son cizaña. La segunda manera de interpretarlo es dentro de la iglesia, que en la iglesia universal de Cristo, hay trigo y hay cizaña creciendo juntos. No hay ninguna iglesia donde solamente haya trigo. Toda iglesia tiene trigo y toda iglesia tiene cizaña. Por eso el apóstol dice, qué bueno que hayan disensiones para saber quién es cizaña. Porque de lo contrario, solamente hasta el final de los tiempos, cuando se recoja la cosecha final, es que sabremos quién es quién. Quién se salva y quién se condena. Pero a través de las divisiones hay un método para definir quién es cizaña. Iglesia, en medio de nosotros, aunque usted no lo crea, hay cizaña. No podemos decir que todos somos trigo. Hay cizaña. ¿Y cuándo se da a conocer la cizaña? A veces nunca. A veces solo lo sabremos al final de los tiempos. Pero a través de las divisiones, sí, brotan y sabemos quién es cizaña y quién no. ¿Qué hay que hacer con la cizaña? Ya lo vamos a ver. Vamos ahí. La tercera interpretación de esta parábola es el corazón humano. En nuestro corazón hay cosas que son trigo, buenas, que Dios sembró. Pero tu corazón también tiene cizaña. Hay cosas que tú tienes que arrancar, que no deben estar ahí, que Dios te dice, arranca eso de tu corazón. Eso te va a llevar por mal camino. La cizaña, yo pensé, haciendo este estudio fue que me di cuenta, creí que la cizaña no tenía fruto, que era solamente una maleza. Ustedes conocen la varita del trigo y al final tiene unas espiguitas de donde sale el trigo. Los 3 cereales más, es el segundo cereal más sembrado en el mundo y es el trigo. Primero, si no estoy mal, es el arroz, luego es el trigo y luego el maíz. Creo que es así. Pero la cizaña también es una varita que tiene unos... Pero quien coma del fruto de la cizaña puede envenenarse. Yo creía que era que la cizaña no servía para nada, no daba ningún fruto. No es que no sirva para nada. Que si no sirve para nada, pues qué peligro, ¿sí o no? El problema es que envenena. El problema es que el que se coma la cizaña muere. Por eso es tan problemática el tema de la cizaña, envenena. Entonces hay cosas en nuestro corazón que nos envenenan y que el Señor dice, arráncalas de ti, que son cizaña. No permitas que eso crezca en tu corazón. ¿Sí? Esas son las 3 formas de interpretar esta parábola. En el mundo, en la iglesia y en nuestro corazón. Volvamos a Corintios. Bueno. Entonces habla aquí en el versículo 19 que es necesario demostrar quiénes son aprobados y quiénes no. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo quiero saber eso, de mí, si soy aprobado o no.
Hay quienes desaprueban, hay quienes nos desaprueban a nosotros como iglesia. Y quizás nosotros desaprobamos a otros como iglesia. Pero yo sí le he dicho al Señor, Señor, yo sí no quisiera que eso siguiera así. Es bueno saber quién es aprobado y quién no. La Biblia lo dice. Si soy desaprobado, Señor, dímelo. Dame la oportunidad de arrepentirme y cambiar. Creo que lo más terrible sería ser un desaprobado creyéndose un aprobado. Eso sería terrible. Si uno está a tiempo de decirle, Señor, si yo no estoy siendo aprobado, yo quiero que me lo digas. Háblame. Imagínense yo como pastor en esta casa desaprobado, guiándolos a ustedes. Es muy peligroso. Yo necesito tener la certeza de ser aprobado por Dios. Creo que cada uno de ustedes también debe orar por mí, para ser aprobado por Dios, pero por usted mismo también. Señor, yo soy aprobado. ¿Tú me apruebas? El tema es que para ser aprobado hay que pasar por la prueba. La única forma de saber si uno es aprobado o no es mirando la reacción que tuvo en medio de la prueba. ¿Cómo reaccionó? ¿Tiró la toalla? ¿Se fue? ¿Maltrató, golpeó, humilló, echó a perder? ¿Cómo fue la respuesta en medio de la prueba? Las pruebas se necesitan, porque es una forma en que nosotros nos damos cuenta si estamos siendo aprobados o no. Y la gente también sabe, nos mira y dice, es aprobado. Dios mismo también necesita eso, aprobarnos. Por eso el apóstol aplaude las pruebas, ¿no? Las divisiones. Muy bueno saber si estamos siendo aprobados o no. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Como quien dice, ustedes han estado creyendo mal, confiados en que estaban siendo aprobados y no era cierto. Creyendo que estaban tomando la cena del Señor y están haciendo todo lo contrario. ¿Por qué no? Dice, miremos. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo funcionaban estos ágapes? Recuerden que 1 Corintios, la iglesia de Corinto, es una iglesia donde hay divisiones sociales. Hay gente muy rica y hay gente muy pobre. Se reunían a compartir un alimento. ¿Cómo creen ustedes que era el alimento que traían los ricos? Porque era que cada uno traía una porción para compartir. Así funcionaba. Cada cual preparaba algo en su casa y llevaba para compartir con los demás. Entonces los que tenían muchos recursos traían una comida muy rica, muy abundante. Y los que tenían poquitos recursos, me imagino el arrocito con el huevo. Y lo traían. Pero la actitud de aquellos que traían gran cantidad era esta, dice. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, lo que trajo para compartir con otros, se lo comían, porque sabían que el huevito con arroz del otro no era como tan apetitoso. Yo me voy a llenar con esto que está más rico. Muchas veces estas personas llegaban primero porque eran dueños del negocio, de la empresa y tenían una flexibilidad en sus horarios que no tenían los que eran siervos y que de pronto llegaban más tardecito y con hambre y con el huevito, con el arroz. Entonces estos que llegaban primero acomodaban las cosas, comían ellos, eran glotones, dice, tienen hambre, y otros se embriagaban porque había vino y se lo tomaban ellos. Y la reunión era para conmemorar a Cristo, la unidad de Cristo, el amor de Cristo, cómo Cristo se entregó tanto por el rico como por el pobre, cómo Cristo es amor y no humillación, cómo Cristo
muere al egoísmo, mientras que ellos vivían en egoísmo. Por eso el apóstol dice: ¿qué es esto tan horrible que estoy viendo, que me cuentan de ustedes? Que se reúnen a comer y en vez de edificarse, se humillan unos a otros. Y son egoístas, y son orgullosos, vanagloriosos. Versículo 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Pues si se quiere atragantar con sus manjares, hágalo en su casa. Pero no venga a traer ese veneno aquí a la iglesia. Para eso tiene casa. Para que coma en su casa. Cosa de que si va a participar aquí, lo haga ya sin hambre, ya sin deseo de embriagarse. Lo haga pensando en la unidad. Porque el cuerpo de Cristo, la cena del Señor, recuerdan, lo vimos hace 8 días, busca la unidad. Es un pan que se parte para muchos, pero esos muchos terminan siendo el cuerpo de Cristo, vuelven a ser un solo cuerpo, una vez más. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿A los pobres? ¿Avergonzáis a los que trajeron el huevito con el arroz? ¿Cómo los avergonzaban? Despreciando lo que trajeron. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pues ellos dijeron: mire cómo nos reunimos, mire cómo comemos, mire cómo compartimos. Y Dios, no los alabo en eso. Eso que ustedes hacen no lo llamen la cena del Señor. Eso no tiene forma de llamarlo la cena del Señor. Y les va a explicar en qué consiste la cena del Señor. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él les dije: es que yo ya les los hablé. Yo lo recibí de Cristo. Seguramente él lo recibió a través de los apóstoles, porque el apóstol Pablo no cenó esa noche, ese jueves, la cena con Jesús, no. Pero él seguramente lo escuchó de los apóstoles que sí estuvieron allí. O quizás el mismo Cristo en una revelación le habló de esto, pero él tiene una certeza en su corazón, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él decía: es que ustedes se reúnen es para hacer memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Para eso es que se reúnen. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y noten que él dice: es el nuevo pacto en mi sangre. Porque hubo un pacto anterior, ¿lo recuerdan? El pacto anterior celebraba la Pascua. Esta misma cena se celebraba cada año en la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, el Señor les dijo que un ángel vendría a matar a los primogénitos de los egipcios, pero que ellos mataran un corderito y pintaran sus puertas con la sangre del corderito, y el ángel no entraría a sus casas, serían salvos por la sangre del cordero. Y que comieran esa noche la carne de ese corderito con hierbas amargas y pan sin levadura. Y luego Dios le dijo a Moisés: y esto lo harán perpetuamente. Y es la fiesta más importante que tiene el pueblo de Israel hasta el día de los judíos, la Pascua, que celebramos nosotros en Semana Santa, ¿no? Cada año. Pero resulta que Cristo la instauró como un nuevo pacto diciendo: esto no lo van a hacer cada año, lo van a hacer cada vez que se reúnan en memoria de mí. Ya la Pascua no se celebra cada año, nosotros no celebramos la Pascua cada año. Cada vez que nos reunimos a tomar la cena del Señor, como lo hicimos hace 8 días, estamos celebrando la Pascua en el nuevo pacto de Cristo, donde la sangre rociada es la de Cristo, el Cordero,
inmolado, y la carne es ese pan que comieron en Egipto los israelitas y que ahora fue partido por nosotros. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, y eso se hace hasta que Él venga. La iglesia no puede dejar de hacerlo, se debe continuar haciendo constantemente. Se dice que ellos lo hacían, gran parte de eruditos dicen que la iglesia se reunía todos los días y todos los días comían, por lo tanto todos los días celebraban la tercera copa, la cena del Señor. Con el tiempo y a raíz de estos males que impregnaron la iglesia dejó de reunirse para comer y solo lo hizo para la tercera copa, la cena del Señor. Pero originalmente era toda una comida que terminaba con la cena del Señor. Eso no dio fruto. Esa iglesia primitiva no se comportaba correctamente a la hora de compartir los alimentos. Por lo tanto, dejó de funcionar y por eso es que usted y yo simplemente nos reunimos con un pedacito de pan y una copa. Aunque en esta iglesia hay algo particular y es que aún servimos la mesa. Los domingos, los jueves, los almuerzos entre semana. Pero también vimos excesos en eso. Y como para muchos la cena en este lugar se volvió ya una obligación. Vengo, como, dejo el plato y salgo, ni doy las gracias. Ya la hermana Eliber tenía que tener el almuerzo listo y el que estaba afán la regañaba. Digo, más que yo me tengo que ir a trabajar, apúrele. Y resulta que eso no está glorificando. Fue exactamente lo que el apóstol Pablo señaló. Ustedes los aplaudo porque se reúnen a comer. No, porque se reúnen es a rajar, a hablar mal. Porque este no se la lleva bien con este, porque este le sirvieron un poquito, a este le sirvieron más. Y termina siendo ya no de bendición, ya un problema serio en medio del corazón de la iglesia. ¿El Señor puede volver a restaurar eso en medio de nosotros? Sí. Y yo espero que lo haga. Que el comer en este lugar no sea sinónimo de problema, de pleito, sino que sea una cosa bien, no sé, ya no como esa obligación que en un momento llegó a ser. Una contrata que teníamos ya aquí en la iglesia. Eso ya había dejado de ser lo que en su origen era. Se convirtió en otra cosa. Entonces, Él les tiene que explicar la institución de la cena y luego les dice, y es tan serio, iglesia, esto, que miren las consecuencias, versículo 27, de tomar la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En el contexto directo, indignamente significa menospreciando a los hermanos. En primera instancia, nosotros lo hemos tomado aquí como tomar la cena del Señor indignamente, como nuestros pecados, nuestras faltas. Sí, amén. Cada vez que tomemos la cena del Señor, debemos revisarnos y mirar, bueno, yo hice esto, Señor, perdóname por esto. Sí, eso está bien. Pero el contexto directo está diciendo que la indignidad está porque se están reuniendo para mal, para tirarse en duro, para criticarse, para juzgarse, para todas esas cosas que no traen bendición a la iglesia. Y terminamos comiendo un pan y un vino que trae consecuencias muy serias para la iglesia. No la va a edificar. Mire lo que pasa. Para el Señor esto es muy serio. La unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia, la unidad de la iglesia. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ricos ustedes que están trayendo sus alimentos tan buenos y todo. Ustedes lo que están haciendo es ganándose la culpa del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire
¿Cómo está tratando al hermano? ¿Lo está menospreciando? Mire, analice. ¿Cómo está usted en unión con sus hermanos? Porque el texto dice, pues pasa gracia que es en su casa. Por aquí no venga. ¿Para qué va a venir a maltratar a los hermanos sabiendo que eso le va a traer un juicio? Por eso dice, pruébese mejor. Mire a ver cómo está usted. ¿Qué está sintiendo en su corazón? ¿Cómo ve la iglesia? ¿Cómo se siente con sus hermanos? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué significa sin discernir el cuerpo del Señor? Pues sin entender que el cuerpo del Señor es uno. Es uno. Discernir el cuerpo es unidad. Quien no entiende que la unidad es lo que hace que sea cuerpo, pues la está tomando indignamente. Discernir el cuerpo de Cristo es entender que aunque somos muchos, somos uno en Cristo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Eso es lo que hay que discernir. Discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o mueren. ¿Qué ocasiona que usted no valore la unidad en el cuerpo de Cristo? Que usted se enferme, que usted se debilite y que el Señor se lo lleve antes de tiempo. Eso fue tenaz cuando esta gente escuchó eso. Y lo dijo dentro del marco de la comida, del compartir. No lo dijo en el marco del compartir la palabra del Señor o la oración. Lo dijo en el marco del compartir, de sentarse a comer. ¿Es serio? Yo los invito a que cada vez que usted venga a este lugar a tomarse así sea un tintico, tenga mucho amor por esta casa y por sus hermanos. Por esa persona que le sirve un tintico, un chocolate, una aguapanela. Por el que lo prepara, por el que se lo lleva, por el que lava el plato. O si usted quiere lavar el plato, hágale mejor. Ame, desde que entre por esta puerta, ame a sus hermanos en este lugar. Porque mejor es que se tome el tintico en su casa si es que usted va a venir acá con rabia y enojo y maluqueras. Hay muchas personas que han venido aquí porque en la casa no han tenido comida y eso está bien. Pero hay muchos que han venido teniendo en su casa comida solamente a traer un ambiente pesado. Y es muy complejo, es muy serio este asunto en medio de nosotros. Que el Señor restaure esa unidad, ese buen ambiente en la casa. Por eso aprovecho para decirle que no está bien que usted invite a cualquiera a comer aquí. Muchas personas, pastores, que venía caminando y me encontré con un amigo y le dije que camine a almorzar a la iglesia. Espere. Espere que yo sé que usted en su casa no va a meter a cualquiera a almorzar. Y está la casa del Señor. ¿Por qué nos tenemos que aguantar que personas que no conocemos, que no sabemos quiénes son, se vengan a sentar a la mesa y a compartir? Cuando lo único que terminábamos viendo es que solo vienen por eso, pero no quieren nada de Cristo. No quieren nada con el Señor. La mesa en este lugar está reservada para los que son miembros de esta casa, para los que disciernen el cuerpo de Cristo, para los que saben la unidad. ¿Cuántos problemas nos hemos ganado por permitir eso? Entonces, si usted hace parte de esta iglesia y va a comer, hágale tranquilo, fresco. Pero no, por favor, no invite a gente que no quiere nada con Cristo, que no viene al culto, que solo quiere comer y ya. No, eso no sirve. No necesitamos eso, necesitamos es la unidad del cuerpo de Cristo y es lo que buscamos conservar. ¿Cuántas veces en esa mesa se sentó gente a hablar cosas que no son bíblicas? Tuvimos gente abriendo la Biblia y enseñando mentiras, engaños. Y los que estaban ahí, nuevecitos, sí, ¿cómo que eso es así? Y el otro aprovechando el escenario para vender las mentiras del diablo en la mesa del Señor.
No, la mesa del Señor la tenemos que cuidar. Si nos vamos a sentar es a edificarnos. Y no es permitido que cualquiera abra la Biblia en la mesa. Solamente las personas que en este lugar tienen autorización para predicar la palabra del Señor, no cualquier recién llegado. Pastor, es que yo vengo a la iglesia de tal parte, no me importa, usted está recién llegado, yo no sé quién es usted, ni qué ideas tenga. Puede traer cantidad de mentiras al cuerpo de Cristo y la gente que está ahí, que son neófitos, que no conocen el evangelio, van a creer esa mentira. Por eso dice, qué bueno saber los que producen entre ustedes divisiones. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué es bueno saber? Ya, con eso vamos a terminar. Sigue diciendo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, lo que el Señor dice es, prefiera que yo lo juzgue, prefiera que yo lo discipline, a tener que verlo a usted al final de los tiempos siendo juzgado para condenación eterna. De ahí que muchos han muerto, duermen, dice el Señor, creyentes de la iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Prefiero llevármelo antes de perderlo para siempre. Muchos creyentes han muerto antes de tiempo sencillamente porque el Señor guarda su alma de juicio eterno. Son tan desobedientes, son tan tercos, son tan obstinados, no quieren obedecer, pero están sellados por Cristo, están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué hace el Señor? Venga para acá, papito. Mejor me lo llevo ya, no me voy a arriesgar a que usted se dañe a usted y dañe la iglesia. Se lo lleva. Toma la vida de ese creyente antes de tiempo. Si no lo hiciera, entonces sería juzgado con el mundo. Eso es lo que no quiere el Señor. Que seamos condenados, no juzgados, perdón, condenados. Ya no hay nada que hacer. Condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, vuelve a retomar el tema. Como quien dice, no se pierdan del hilo, que el hilo es la comida. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Es que tenemos casas, iglesia. ¿Y sabe para qué sirve su casa también? Para que invite a los hermanos a almorzar. No todo tiene que ser aquí. Invite. Si no lo invito a almorzar a mi casa, va a hacer frijoles. Camine, frijoles. Por los frijoles, lo que sea, hasta donde tenga que ir. Y con chicharrón. No, ya la terminó de embarrar. No, y le va a poner aguacate. Uy, no diga eso. No, tocó ir. Sí, es fácil invitar a la gente a la iglesia. Camine, comemos en la iglesia. Venga, no, ¿y por qué no invita a su casa? Porque la iglesia se reunía también en las casas. Y por ahí derecho hablan del Señor y oran. Comparten la palabra y se conocen y se hacen amigos. Entonces, Él nos manda más bien para la casita. Es para venir a traer problema aquí a la iglesia, en su casita. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Los iba a visitar. Si estas palabras ya son duras, ¿cómo diría cuando estuviera ahí? Bien, los que causan divisiones. La cizaña. ¿Qué se hace con la cizaña, amada iglesia? 3 cositas que dice la palabra del Señor. Muchos dirán, pastor, pero es que el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Pero ese mismo Dios da estas siguientes órdenes. Le da estas órdenes a la iglesia de cómo tratar a la cizaña. Aunque el apóstol dice que buenas las divisiones, también dice, pero trátenlas ya. Apareció una división, cáigale a eso de una vez. Mire qué hay ahí. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? No permita que eso gane terreno en la iglesia. Si se dio cuenta que es cizaña, ¿qué tiene que hacer? Córtelo. Es cizaña.
El tema es que mucha cizaña solo se va a dar cuenta al final, pero en el camino, a través de las divisiones, el Señor va a mostrar quién es cizaña. ¿Qué se hace con la cizaña? Acompáñeme a Tito 3, versículo 10. Dice Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer con él? No, abrázalo, aconséjalo, llévatelo para la casa, comparte más tiempo con él. ¿Te diste cuenta que era cizaña? Dice el Señor, ¿qué hay que hacer? Deséchelo. No le bote tiempo, no le bote corriente. Sáquelo. Sáquelo. Y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ah, todo eso eres tú. No puedes estar en esta casa. El Señor nos mandó a nosotros como pastores a vigilar el rebaño y todo lo que sea cizaña hay que sacarlo, hay que arrancarlo. ¿Qué más dice la palabra en torno a la cizaña? Primera Timoteo 6:5. Hablando de los hombres del final de los tiempos, de los engaños, de los falsos maestros, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate. No, pero es que hay que tenerle misericordia, es que está equivocado, es que... No, es que ya hay una evidencia. Ya el fruto demostró quién es. Frente a alguien así, la orden es: apártate de los tales. Y terminamos con 1 Corintios capítulo 5 versículo 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que tenga pinta de trigo, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ni se siente a la mesa a tomarse un tinto con alguien así. Dios es un Dios de misericordia y nos ha llamado a tener mucha paciencia, y a amonestar, y a cuidar, y a amar. Pero cuando el Espíritu Santo hable y diga que es cizaña, nosotros debemos saber que tenemos que cortar. No hay trato. Dice el Señor: si tu hermano pega contra ti, ve tú a solas y habla con él. Si te escucha, lo has ganado. Si no, bueno, ya búscate a dos para que pese toda palabra en boca de 2 o 3 testigos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no, entonces díselo a la iglesia, a todo el mundo. Y si no escuchare a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, expúlsalo de la iglesia. Así funciona el proceso. Entonces, amada iglesia, es un tiempo para que yo mismo levanto mi oración: Señor, yo quiero que tú me apruebes. Apruébame, Señor. Porque si soy aprobado, mi trabajo dará fruto. Si no soy aprobado, iglesia, si yo no soy aprobado en esta casa como pastor, no habrá fruto, no habrá crecimiento, no habrá bendición. Sabremos que no he sido aprobado por Dios. Yo no quisiera estar siendo alguien desaprobado por Dios, haciendo cosas que supuestamente Él me mandó a hacer. Yo quiero que Dios me dé la certeza de mi aprobación, permitiéndome ver el fruto en esta congregación, un fruto de bendición.
que el Señor añada a esta casa a los que han de ser salvos. Y en esa misma autoridad poder saber cuando alguien no está generando buen fruto ni crecimiento en la iglesia, que es simplemente cizaña, y debemos actuar para no dejar que contamine la vida de otros. Así que póngase de pie, vamos a orar. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: compórtate de tal manera que seas un obrero digno, un obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Estamos en los últimos tiempos y el Señor dijo que el juicio comenzaría por la casa de Dios, que Él va a comenzar a purificar su iglesia, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que es el tiempo para que el Señor diga quién es quién le sirve y quién no, quién es un falso maestro, quién es un enemigo de la cruz de Cristo. Hoy en día muchos se han levantado proclamando que son enviados por el Señor. Pues nuestra oración debe ser: Señor, si lo enviaste, confírmalo, y si no, quítalo. Porque si siguen las cosas como van, ¿cuánta gente más va a ser engañada por la falsa doctrina y el engaño de los hombres que no han sido aprobados por el Señor? Pero que usan la palabra, la piedad, como fuente de ganancia, pero que se han vestido como ovejas y son lobos rapaces, que engañan a la iglesia del Señor. Quizás nos acercamos a un tiempo de juicio en donde el Señor va a tener que meterle una espelucada a la iglesia a nivel mundial. Lo necesitamos. Hoy es muy difícil definir quién es quién. Hoy se levantan tantas voces y confunden a tanta gente. La gente no sabe para dónde coger. Pero Señor, aprueba a los que son tuyos. Usted puede orar: Señor, levanta tu obra. Lo que sea tuyo, Señor, que prospere. Lo que no sea tuyo, córtalo. Queremos solo la obra de Dios. Queremos solo el trigo, aunque sabemos que hay cizaña también. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Dios. Tú sabes que mi oración delante de ti ha sido: no permitas que yo sea un obrero fraudulento. No permitas, Señor, que yo engañe. No permitas, Señor, que yo dañe la iglesia. Antes apártame. No permitas que yo vaya a dañar, Señor, lo que te costó tanto en la cruz. Confirma, Señor, mi autoridad en este lugar, como la autoridad de los demás pastores en esta casa. Confírmala, para que sea evidente de todos que has sido tú quien nos ha puesto en medio de esta casa, Señor. Que esta casa la rijas tú, que seas el Señor de este lugar, y que cada vez que enfrentemos una prueba podamos demostrar que somos trigo. Cada vez que sea probada, Señor, nuestra integridad y nuestra fidelidad, podamos demostrar que somos trigo. Pero también, Señor, permite que sea evidente quién es cizaña. Porque muchos han entrado encubiertamente, dice tu palabra. Lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces, que han venido a dañar y a destruir la obra del Señor. Satanás sembró la cizaña. Satanás es el enemigo de la obra de Dios. Pero nosotros declaramos que por encima de nosotros está tu gloria, tu poder, tu majestad, tu voluntad y tu cuidado y tu amor por esta casa, y que no permitirás que ninguno de nosotros la afecte y la dañe.
que guardarás, Señor, tu casa en integridad y en bendición, que aunque torpes, que aunque ciegos muchas veces, que aunque incapaces como humanos, imperfectos, podamos ser simplemente vasos útiles en tus manos y poderte ayudar y poderte servir en la salvación de esta ciudad, en la restauración de los matrimonios, en la libertad de los cautivos. Que podamos, Señor, sumar, multiplicar antes que dividir. Que aportemos en el nombre de Jesús, que seamos útiles en tus manos, Señor. Libra a tu iglesia de las falsas doctrinas, libra a tu iglesia del engaño de los últimos días. Guarda a tu pueblo, Señor, de las falsas ideologías, de las mentiras del diablo. Da discernimiento a tu pueblo para que las detecten y las quiten y las corten. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú restauras la unidad en esta casa. Yo declaro que el compartir nuestro es un compartir sano, puro, bendito. Yo declaro que tú vas a proveer para la mesa en este lugar abundantemente para que todos participemos con acción de gracias, edificando el cuerpo de Cristo. Yo declaro que tú mantienes viva la unidad en este lugar, que a nosotros no nos une un plato de comida, nos unes tú, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo nos une primero. No nos mueve, Señor, la necesidad del estómago, nos mueve la necesidad del Espíritu. La necesidad de amarnos los unos a los otros y compartir los unos con los otros en armonía, sin juicios, sin engaños, sin contiendas, sin divisiones, sin egoísmos, buscando el bienestar del otro, buscando el gozo del otro, la alegría del otro, servir al otro. Padre, restaura la comunión en esta casa y haz como tú quieras, Señor, en este lugar. Solo ayúdanos a oír tu voz. Solo ayúdanos a saber que eres tú el que habla. Solo ayúdanos a ser obedientes. Y que cuando nos reunamos en este lugar, sea para vida eterna y no para juicio, en el nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Gracias porque tú eres el papá de esta casa y como papá eres el que entra al mercado. Y aquí comeremos lo que de tu mano viene, con acción de gracias y con amor. Te bendecimos una vez más, Señor, y te agradecemos tu palabra y oramos por la salud y la sanidad de este pueblo, de esta iglesia, y oramos para que tú puedas añadir a este lugar los que han de ser salvos, que encuentren en medio de nosotros esas 4 cosas: la palabra, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, y que sea un lugar seguro donde tú puedas añadir los que han de ser salvos, donde a ti no te pese, que cuando tú preguntes ¿a dónde envío a mi hijo?, nos veas a nosotros como dignos de recibirle y acogerle en este lugar. Sepas que aquí no se va a perder, que aquí será guardado hasta el fin, que aquí como cuerpo de Cristo velaremos los unos por los otros, nos ayudaremos para que ninguno perezca, para que ninguno se pierda en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, esta tarde ya, Señor. Amén y amén.